Para nosotros, para mi esposa, para mí, para nuestros hijos es un gusto estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 10, versículo 22. Este es un versículo famoso, por eso quiero, antes de hacer como la introducción propia, que leamos el verso. Es un verso taquillero, es un verso que nos gusta recitar, ¿no? Si ya lo encontró, pues dígame que ya me lo encontró. Amén, si ya lo tiene ahí. Igual en las pantallas ya está, eso es el clic más rápido del oeste. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo juntos, ¿está bien? A la voz de 3. 1, 2, 3. La bendición otra vez. Y es un verso muy importante y para usted estudiarlo, para usted aprenderlo, debe saber algunas cosas, ¿no? Lo primero es que es un proverbio. ¿Está dentro del libro de los qué? No es una promesa. Los proverbios, cuando los interpretamos y cuando los estudiamos, el primer aspecto que debemos considerar es que es un principio. Dígale a la persona que tiene a su lado, los proverbios son principios. Son herramientas de sabiduría que hay que estudiar y aprender para ponerlos en práctica. Pero no es una promesa a reclamar. Por ejemplo, si usted ora por sus hijos diciendo, Señor, tu palabra dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, entonces yo reclamo esa promesa. Pues de pronto está haciendo no tan bien, porque es un principio. Más bien usted debe orar, Señor, como he estado instruyendo a mis hijos en el camino, como me he dado a la tarea, Señor, oro para que nunca se aparten. Es un principio a practicar. Lo mismo está aquí. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. Otras versiones dicen, la bendición del Señor trae riquezas, sin que con ellas traiga tristeza. La bendición de Dios es esa riqueza que viene libre de preocupaciones. Son versiones del mismo versículo, ¿no? La bendición del Señor trae riqueza y no hay por qué preocuparse. Y al tomar en cuenta este principio, lo primero que debemos hacer es contextualizarnos. Contextualizarnos es colocarnos en el contexto en el que vivimos. ¿Por qué es esto muy importante? Porque muchos de los sermones que enseñamos, que escuchamos, no en este lugar, sobre todo en las redes sociales, están descontextualizados. En dos aspectos, uno descontextualizados en el contexto bíblico y otro descontextualizados de nuestra realidad. ¿Sí? Cuando usted se acerque a esta escritura, debe tratar de conocer el contexto en el cual está inspirada, pero debe ubicarse. Dígale a la persona que tiene a su lado, ubíquese. Ubícate, Y yo voy a darles contexto para este verso. En Colombia somos 45.5 millones de personas. 45.5 millones, datos del DANE previo, ¿no? Están fresquitos de este año tal vez. 45.5 millones de personas, por cada 100 mujeres hay 95 hombres. O sea, las mujeres son el 51.4% de la población colombiana. El 77.8% de las personas vive en cabeceras municipales. Los hogares en promedio, ¿cuántos habitantes creen que tienen en Colombia los hogares en promedio? 4, 3. En casa somos 5, pastor. Ustedes también son 5, buen número, ¿no? Yo siempre he dicho que 3 es un buen número. En promedio un hogar colombiano tiene 3.3 personas y eso va declinando porque la gente no quiere tener hijos. El 42.3% de las personas, levanten aquí la mano, los que tengan internet en su casa o en su teléfono. Casi todos.
En Colombia el 42.3% de la gente tiene acceso a Internet. De 2 colombianos, 1 no. Y no para redes sociales, sino para hacer una tarea, para averiguar cómo llegar al templo, para hacer una consulta, para descargar un certificado médico, en fin. El 67.1% de los colombianos tiene acceso a gas natural, 1 de cada 3 no tiene. El 76% de los colombianos tiene alcantarillado, o sea, 1 de cada 4 no tiene. El 7.2% de los colombianos tiene dificultad para hacer sus actividades básicas, vestirse, bañarse, arreglarse, afeitarse. El 7.2%. La tasa de alfabetismo en Colombia es del 95%, o sea que aún hay de cada 105 personas que no saben leer. Entonces, cuando usted va a reclamar una promesa o va a pensar en un principio o va a pensar en su vida o en lo que quiere que sus hijos sean o tengan o vivan, debemos contextualizarnos, ¿sí? Ahora, no quiero con esto decirle acomódese a su realidad. Como nació en Colombia, entonces le va a ir mal, ¿no? Algo así. No necesariamente, pero yo debo contextualizarme. Mire esto. En 1964, en el censo, los mayores de 65 años eran el 3% de la población colombiana. Ahorita son el 9.2%, casi el 10% de la población colombiana es mayor de 65 años y eso va a ir creciendo. Nosotros vamos para allá. Y cada vez van a haber como menos nacimientos, cada vez por eso es que van a cambiar la edad de la pensión, ¿no? Y no digo que esté de acuerdo, pero probablemente va a quedar alrededor de los 69 en algunos años. Porque cuando usted piensa en bendición, ¿en qué piensa? En plata, ¿cierto? En tener más. Y es que la bendición, por ejemplo, en Boyacá, yo soy de Boyacá, la bendición, por ejemplo, era un niño gordo y rosado. Así estuviera lleno de lombrices, pero panzón, gordo, cachetirro, ese niño es una bendición. Y claro, si lo veían muy flaquito, está desnutrido, hay que darle más sopa, y que la sopa sea esa que donde usted ponga la cuchara quede de pie, si es espesa. Esa es bendición. La bendición es algo contextual, ¿no? Mire que hablaba yo con un familiar que vivía afuera y él decía que, por ejemplo, en Singapur hicieron una encuesta. En Singapur el nivel de vida es muy alto. E hicieron una encuesta y dijeron, bueno, si usted se ganara en la lotería varios millones de euros, ¿qué haría? La mayoría de los ingleses dijeron, cierro mis negocios, cierro mis trabajos, me gané la lotería, me voy a pasarla bien. La mayoría de los orientales dijeron, descansaremos 1 o 2 meses y seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Porque el valor añadido del trabajo es diferente, ¿sí? Para ellos el trabajo es una bendición, para nosotros es una bendición no hacer nada, culturalmente, ¿no? Por eso quiero contextualizar lo que es la bendición con estos datos. Mire, el presupuesto de Colombia son 6.17 billones de dólares, es una buena cifra, pero apenas representa el 0.53% de la riqueza del mundo. La riqueza del mundo es 1.143 billones de dólares, o sea, ni se imagina uno eso. Nosotros somos el 5.º país de la región con mayor riqueza por cabeza. Es decir, cuando dividimos todo lo que se gana a cada uno cuánto le corresponde. Si eso hiciéramos con el presupuesto y lo dividiéramos en los millones de habitantes, cada uno de nosotros tendría 367 millones de pesos. ¿Usted es colombiano? 367 es 367. Si lo repartiéramos entre todos, y uno diría, quedamos hechos. Pero si estuviéramos en Noruega nos correspondería 1.6 millones de dólares a cada uno, que es el país con mayores ingresos per cápita. De todas maneras, es bueno ubicarnos porque si estuviéramos predicando este mensaje en Noruega tendríamos que ajustarlo a las cifras de ellos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, recursos sí hay, pero mire esto, el 40% de la población colombiana, 4 de cada 10 colombianos, vive con menos de un salario mínimo. ¿Un salario mínimo son cuánto? ¿800 qué? 800 y pico, ¿verdad? 4 de cada 10 colombianos vive con menos de eso al mes. Y entonces, para hablar de la bendición, pensando en este contexto, quiero hacerle unas preguntas. ¿Tenemos lo suficiente para vivir en casa? Es una pregunta que hay que
interiorizar. ¿Tengo lo suficiente para vivir en casa? Y entonces usted dice, bueno, pues, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para vivir? Y como a todos nos gusta un poquito más esto. O sea, estamos bien, pero... Y no está mal. Y no está mal. Me veo bien, pero me gustaría un poquito más. ¿Cuánto, si usted pudiera añadir un faltante a su vida, qué sería lo que le añadiría? Y eso es bien variado, ¿no? Unos dirán un hijo, otros dirán una casa propia, otros dirán cambiar el auto, otros dirán la universidad. Si usted pudiera añadirle un faltante a su vida, y si es un faltante es porque obviamente no lo tiene, ¿cuál sería? La mayoría de gente que compra loterías en Colombia son estratos 1 y 2. Y uno no sabe cómo lo hace. Yo digo cómo lo hacen porque yo no. Pero mi papá sí compraba, yo recuerdo. Cuando conocimos el evangelio, eso era una lucha para que el hombre no lo dejara. Nunca ganó nada. Pero un día hablaba yo con una persona que vendía empanadas en la calle y me dijo, es que imagínense que yo una vez compré la lotería y me gané un dinero. Hace, no sé, 20, 30 años. Se ganó un dinero y a partir de ahí dijo, no, me la voy a volver a ganar. Y hizo el cálculo de cuánto había invertido en lotería y con eso tendría una casa propia. Y uno dice, bueno, si mi presupuesto es muy ajustado, seguramente no sacaría una partida para botar a la basura, que es una lotería. ¿Sabía usted que en Colombia es más fácil que le caiga un rayo a que se gane la lotería? Guárdese esa cifra y si conoce a alguien que compra la lotería, dígale, estadísticamente es más probable que usted le caiga un rayo a que se gane la lotería respecto del número de personas que lo compran y el número de rayos que caen en Colombia. Pero bueno, si nos cae el rayo, digo, si nos ganamos la lotería, ¿qué haríamos? Unos dirán, yo le compraría la casita a mi mamá, ¿no? Como el futbolista tradicional. Otros dirían, pagaría deudas, otros dirían, dejaría de trabajar. Y entonces, ¿qué pasaría si, bueno, no exageremos, la lotería no. ¿Qué pasaría si tuviéramos otra casa? O si ese arrendado si fuera propio, o si ese apartamento si fuera casa, digamos. ¿Qué pasaría si tuviéramos otro trabajo donde ganáramos más? Porque entonces diríamos, ay, la bendición del Señor me alcanzó. Y no está mal desear otro empleo. Si tuviéramos otro automóvil, uno más nuevo de pronto, que no le suene todo lo que le suena al que tenemos o que no tuviéramos tantas dificultades, ¿cómo se sentiría usted? Y al final de la cuenta, no importa el ejercicio que usted haya hecho, lo único claro que va a pasar es que si usted tuviera otra vivienda o tuviera otro trabajo o tuviera otro automóvil, lo que haría es pagar más por lo que tiene. Pagaría más impuestos, declararía más renta, pagaría más caro el SOAT, bueno, el SOAT no tanto porque si el carro más viejito sube, pero el impuesto sería más caro, en fin. Porque es que uno piensa que la bendición está en tener más y no necesariamente. A veces dice la Biblia, al rico sus riquezas no lo dejan dormir. Por ahí estaban diciendo, es que anoche tembló. Yo no supe ni idea. Gracias a Dios yo de eso no sufro. Probablemente lo que más pedimos al Señor es que nos bendiga, pero sabe, la bendición del Señor no necesariamente es dinero. Así que volvamos al verso. Ahora sí estamos contextualizados. Y dice el verso entonces, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es bendecir? Empecemos parte por parte del verso. ¿Qué es bendecir? Para algunos bendecir es la bendición y que salga de su casa, ¿no? Deme la bendición. Vaya. Para otros la bendición es un recurso. Oye, te bendigo, entonces mira, toma. Bendecir tiene que ver con hablar, bien decir, buen decir. Bendición tiene que ver con algo que se pronuncia, que se produce. Mire, Dios crea al hombre y a la mujer y lo siguiente que hace es hablar bien de ellos, decirles, ustedes van a crecer, se van a multiplicar, están puestos para gobernar la tierra, para administrarla, ¿sí? La bendición tiene que ver con una capacitación en la Biblia. Una capacitación o empoderamiento.
Cuando Jacob puso a todos sus hijitos alrededor, empezó a hablar de cada uno. Y cuando llegó a Judá dijo, el cetro del reino de Israel va a estar en Judá. Él no había visto el cetro, no había monarquía, pero creó la capacidad de que eso fuera a suceder. Bendecir es una capacitación, es algo intangible, inmaterial, que se dice y que se expresa y que el depositario recibe como una energía potencial, como una capacidad a desarrollar. Casi siempre que aparece bendición está unida a la idea de prosperar, de cambiar, de ensancharse, de crecer, de avanzar. Lo contrario a bendecir sería maldecir y está relacionado a escasear, a disminuir, a morir, a contraerse. Entonces, bendecir es una capacitación o empoderamiento que viene, que es como tener unas llaves, como tener un plano, como tener un medio de transporte para llegar hacia un lugar. Y claro, tiene por implicación la prosperidad, el ensanchamiento, el crecimiento. Pero hay algo muy interesante con el concepto bíblico de la bendición, y es que la bendición no está ligada a tiempos y a circunstancias. La bendición no la puede usted echar en su almanaque y decir la bendición está para este mesecito. La bendición es atemporal, la bendición bíblica, no tiene tiempo y no es circunstancial. Y no era ligada a las cosas materiales. Las cosas materiales son el resultado de ese empoderamiento o capacitación. La bendición es la habilidad para llegar a esas características, a esos recursos. Le voy a dar ejemplos. Que la bendición no tiene que ver con circunstancias y con tiempo. Isaac en un año. ¿Isaac el hijo de quién? No me dejen solo aquí. Eso. Isaac era hijo de Abraham. No piensen en Isaac su vecino, no. Estamos hablando de Isaac el hijo de Abraham. Isaac sale y se establece en Beerseba y empieza a sembrar. Y en un año prosperó más que todos los demás. En un año. Y uno diría, no, pues en un año es imposible enriquecerse. Bueno, la Biblia dice que Isaac se volvió el hombre más rico a su alrededor en un año. Y uno dice, oiga, yo quiero esa bendición. Pero Israel tuvo que esperar 400 años para salir de una esclavitud. Ambos estaban bajo la bendición de Dios, Isaac y el pueblo de Israel. A Isaac le tomó un año, a Israel le tomó 400 años y luego los 40, o 430 y luego los 40. La bendición no tiene que estar circunscrita a situaciones o circunstancias. Usted está bendecido, sí, ¿por qué? Porque tengo todo pago. Usted está bendecido, no, porque tengo deudas, tengo problemas. No, la bendición no es circunstancial. La bendición no son ceros a la derecha o a la izquierda, no son operaciones aritméticas. Es una capacitación, es una habilidad, es algo que por lo que usted no puede pagar. Es algo que usted no va a ir a aprender en una universidad. Y entonces es como una lluvia. Usted y yo somos un campo. Y es como un rocío que desciende y usted dice, oiga, ¿por qué no fue un chubasco más grande? No, es un rocío. Y ahí hay unas semillas. Y si un agricultor toma una semilla, no le dice a la semilla de maíz, cuando siembran maíz, ¿siembran el maíz o siembran la tusa? ¿Qué siembran? ¿El qué? El grano, eso. Yo era para ver si sabían, porque obviamente yo ya lo sabía. Coge uno el grano de maíz y usted no coge el grano y le dice, grano, mira, acuérdate que tú eres vas a hacer mazorcas, ¿sí? O yo no siembro casi, pero a veces hemos sembrado tomates, ¿no? Allá en casa, esos cherry, cogemos y hemos sembrado y se nos han dado, pero no hemos cogido a las semillitas y le decimos, venga, usted es un tomate cherry, entonces tiene que ser chiquito, va a ser de 1 centímetro de diámetro, ¿sí? No, uno siembra. Y la semilla tiene esa capacidad de crecer, ensancharse y dar tomates cherry. Esa es una bendición. Uno no tiene que enseñarle a la semilla qué es lo que tiene que hacer. Entonces es como ese rocío que viene, penetra la tierra, en un momento determinado se activa su crecimiento, empieza a tener ramas, follaje, hojas, flores y frutos. Imagínense que la semilla estuviera diciendo, no, ¿sabe qué?
Está bien, si me quiero bendecir, bótenme ahí un fertilizante de buena calidad para hacer una semilla bendecida. No, ¿sabe qué? En esa tierra no me siembra. A mí siémbrame en esta, o si no, conmigo no cuente, ¿no? La semilla sabe lo que tiene que hacer. Cuando Dios la creó, le dijo a la semilla que tenía que producir frutos según su misma especie y lo sigue haciendo. Entonces, Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, Abraham, en ti serán benditas, tú serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como Abraham es nuestro padre en la fe, ¿cuántos aquí hemos sido bendecidos por la fe que Abraham tuvo? Abraham obedeció y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y a partir de Dios empezó a manifestarse en el pueblo de Abraham, luego de Isaac, luego de Jacob, luego de Judá, luego Jesús, y fuimos injertados al pueblo de Israel. Imagínense eso, una bendición que Dios le dio a un hombre nos bendice hoy siglos después. Porque las bendiciones no son circunstanciales ni están unidas al tiempo. Es algo que traspasa al tiempo y a las circunstancias. Más o menos tenemos un concepto de lo que es la bendición, ¿no? Es una capacitación o un empoderamiento o una habilidad para llegar a algún lugar, para hacer algo en especial, en específico, y que no depende de las circunstancias o del tiempo. La bendición sobrepasa al tiempo. Ese es un concepto muy importante. Pero no es la bendición de Abraham, no es la bendición de Isaac. En el verso dice la bendición de ¿quién? La bendición del Señor, de Jehová, de Dios. Porque es diferente que yo lo bendiga, le diga, oiga, que le vaya bien, a que Dios le diga, oiga, que le vaya bien. ¿Cierto? Y es muy importante saber quién es el que nos bendice. El texto dice del Señor. Y al hablar del Señor habla de dos características de Dios. El que es autosuficiente, no necesita de nada ni de nadie. Y el que es eterno. Dios no está circunscrito al tiempo. Dios es el mismo ayer, es el mismo y será el mismo mañana. Piense en eso. La bendición que recibimos no es la bendición de un hombre o una mujer. Es la bendición del Señor. ¿Cómo vive Dios? Usted se imagina a Dios preocupado. Oiga, se me va a acabar el sol y ahora ¿qué voy a hacer? Dicen los científicos que en 5,000 millones de años se va a apagar el sol. Y ahora yo qué voy a hacer, me tomó por sorpresa. O a Dios pensando, oiga, no deben nacer más niños. Imagínense que ya somos como 8,000 millones en el mundo. Y ahora qué voy a hacer, la tierra se me quedó chiquita para mi creación. Y ahora qué voy a hacer, me preocupo. Dios vive sin crisis. ¿Se ha puesto a pensar en eso? O sea, no importa si ganó el Pasto o el Millonarios, Dios a eso no lo afectó. Bien por el Pasto y bien por Millonarios. Donde Dios está no hay escasez. En Dios no hay sino abundancia. Dios tiene disponibilidad ilimitada de recursos, porque creó lo que hoy existe de lo que no existía. ¿Se ha puesto usted a pensar, uy, no, a mí sí me gustaría prosperar y ensancharme, pero es que mire, yo no tengo, yo no sé? Pues imagínense que cuando Dios creó todo no había nada, y de la nada creó todo lo que hoy existe. Dios tiene una disponibilidad ilimitada de recursos porque Él es el Dios poderoso. ¿Cuál es el problema cuando pensamos en esto? En que nos imaginamos en Dios como una persona interesada. Yo tengo que hacer méritos para que Dios me bendiga. Entonces por eso ha salido de moda donde usted lleva un recurso para que a cambio de ese recurso Dios lo bendiga. Porque pensamos que Dios piensa como nosotros. O pensamos que Dios dice, es que realmente Dios no se interesa en mí. O sea, si Dios se interesara en mí, pero es que no hay quien se interese en mí, pobrecito yo. Yo nací aquí y aquí me tocó. Si hubiera nacido en Noruega, pues chévere, pero no es que me tocó, no fue en Colombia. Pensamos que Dios es una persona inaccesible para unos pocos. Con razón unos sí prosperan, pero es que a mí no me tocó, yo no pertenezco a la rosca de Dios. Pensamos que Dios es una persona desinteresada, no le importa mi situación, mi circunstancia, y pero muchas veces en el fondo de nuestro corazón pensamos que yo no le intereso a Dios. Si yo le interesara a Dios, no hubiera pasado esto o aquello o lo otro.
Pero ¿sabe? La Biblia nos muestra a un Dios que comparte sus recursos con todos. ¿Se ha puesto usted a pensar hoy? O mejor, póngase a pensar hoy usted por qué está vivo hoy. ¿Qué pagó para que estuviera vivo? Mire, para eso no hay ni prepagada que vale. No hay póliza de seguros que diga mañana usted va a estar vivo. Al contrario, ellos dicen ojalá mejor se muera, porque si es un seguro de vida o algo así. Pero Dios comparte sus recursos con todos, porque hizo el sol y no le está cobrando por el sol. Él creó el oxígeno y no le está pasando la factura por el oxígeno. Él hizo que hubiera vida y no le está cobrando nada por haberle dado vida. Le dio la capacidad de tener hijos y los tiene, y no le cobró para que usted los tuviera y los pudiera engendrar. Si usted tiene 60, 70 años, 30 o 20, usted no ha pagado nada para llegar a la edad que hoy tiene. ¿Y cuál es la razón? Que Dios no es mezquino y que comparte su poder creador y sus misericordias nuevas con usted y conmigo. Esa es la bendición del Señor. Ese es el Señor de la bendición. Uno que comparte sus recursos con todos. Pero no solo eso, uno que toma partido por los más desvalidos, porque Él se hace conocer como viuda de los huérfanos y de las viudas, del pobre y del menesteroso, que aboga por el extranjero. Póngase a pensar en Jesús. Jesús vino a vivir en Capernaum. No se fue a vivir a Jerusalén, no se hizo amigo de Herodes, no era rosquero, se fue a vivir con los más pobres de Israel. En Capernaum habían como 800 personas pobres que vivían en pocas casas. Si usted fuera enviado a un lugar, diría, oiga, a mí deme un buen hotelito, ¿no? Yo voy, pero deme un buen lugar, pero deme un buen recurso, pero Jesús no pidió nada. Es más, ¿en qué clínica importante de la región nació Jesús? En la Santa Fe, pastor. En el country. En un pesebre. Porque Dios toma partido por los que nadie más toma partido. El Señor se ocupa de los que nadie más se ocupa. Su mirada está puesta en el que no tiene un papá o una mamá que responda por él, en el que quedó sola o solo y no tiene compañía en la noche, en el que no tiene con qué pagar al día siguiente. Dios es Dios de pobres, de viudas, de extranjeros y de menesterosos. Pero ¿sabe? El Señor no solo es un banco. Usted va a un banco y va al cajero y saca su dinero, pero usted no conoce a la persona ahí, ¿no? No saludó al cajero. Buenos días, señor cajero, ¿cómo está? Bien, es un cajero electrónico, obviamente, ¿no? Y usted saca su tarjeta y dice, cajero, no, el cajero está disponible para que usted espiche y saque, ¿verdad? Sí tiene. Saca ahí de lo que usted tiene, ¿verdad? Y a veces pensamos en Dios en lo mismo. Hola, señor, necesito 100, gracias, señor. ¿Desea imprimir recibo? No, señor, no quiero imprimir mi recibo. Porque el Señor es uno que se relaciona con nosotros. La principal bendición del Señor al crearnos era darnos la capacidad, o fue darnos la capacidad de relacionarnos con Él. Dios no es una entidad financiera, no es como el jefe de su oficina o algo así donde se miden son los resultados. Si te fue bien, qué bueno, y si no, pues lo sentimos, pero no podemos seguir contando con... Imagina usted que Dios le dijera un día, oye, qué bien, pero si sabe contar, no cuentes conmigo. Porque Dios es un Dios que se relaciona con sus hijos. Y la bendición del Señor es la bendición de una relación. Por eso experimentamos procesos. ¿Sabe? Dios no está tomando partido para que a usted le vaya mal, o lo está haciendo sufrir para que aprenda, o lo está llevando por un proceso de escasez para que reconozca. No. Lo que pasa es que con Dios tenemos una relación. ¿Y qué relación no sufre procesos? ¿Qué relación no tiene desafíos? Usted nace su hijito y para usted es tan lindo mi hijito, y ¿cuál es el desafío recién nacido? Los pañales y sacarle los gases. Hable con un papá de un adolescente a ver cómo le ve, cómo lo habla. No, ese hermano llegó anoche a dormir y no sé qué, y ese carácter y no quiere salir.
porque es un proceso de una relación. Y luego se casan, ¿no? Y luego vienen los nietos y ya el hijo no importa, está es el nietico y mi nietico aquí y el hijo por allá. Yo a veces llego a mi casa y ven y buenas y aquí estoy. Ay, no, los nieticos y los alzan, los cogen, los toman, los suben, los bajan, porque la relación sufre procesos. Y Dios nos propone una relación. Pero mira lo interesante de la relación con Dios y apenas voy en la bendición del Señor. Que Dios siempre está contigo. Que Dios conoce tus caminos, tu sentar y tu levantar, que aun y cuando tú estás durmiendo, su ojo no se fatiga ni se cansa. A mí particularmente lo que más me ha impresionado de la relación con Dios es que aun y cuando yo en ocasiones me he distanciado, Él me ha dado la oportunidad de volver y lo he encontrado en el mismo lugar donde yo lo dejé. No se fue, no me abandonó, me estuvo esperando. Uno que es cabezón, pero el Señor es fiel. Y sabe, la Biblia dice que Él está haciendo que cada situación y que cada circunstancia se estén entretejiendo y se estén uniendo y estén procurando tu bienestar. Dios en el cielo no está mirando cómo te hace mal. Dios en el cielo procura tu bienestar. Por eso es que a los que aman a Dios, todas las cosas se unen para bien. Y miren, este Dios de la relación que tenemos ha creado todas las cosas. Supongamos que usted hace una maqueta. Me quedó lindísima la maqueta y es para presentarla y tiene 3 hijos, el mayor, el menor y el más pequeño. ¿A quién usted le diría, por favor, cuídeme la maqueta? Al más responsable, probablemente al mayor, ¿cierto? Si usted tiene algo que hizo con mucho esfuerzo, ¿a quién se lo va a encomendar? Al más dedicado. Pues Dios todo lo que creó lo puso bajo sus pies y bajo mis pies. Toda la creación la sujetó a autoridad a nosotros. Lo que Él hizo nos lo entregó a nosotros. Si bien de la tierra del Señor la tierra es del Señor y todo lo que hay, la puso para que nosotros la administremos. Entonces la bendición del Señor produce cosas en nosotros a partir de una relación. Trae justicia, trae vida, trae prosperidad y trae salvación. Es una lluvia o un rocío que crece, que germina aquí en medio de la comunión de nosotros los santos. Ya casi termino. ¿Qué hace la bendición del Señor? ¿Qué dice el proverbio? La bendición del Señor es la que ¿qué? Apoyen el talento nacional. Enriquecer hace referencia a hacerse rico, a acumular, a ensanchar, a tener. La bendición de Jehová nos ensancha, nos añade, nos suma. Pero mire lo interesante de esto. Como Dios y yo y Dios, y usted y Dios, y Dios y usted, tienen una relación, el Señor enriquece su vida para que esa relación crezca. O sea, Dios no añade tristeza con ella. Dios no le va a dar algo que lo aleje de Él. ¿Sí? Hay gente que dice, que hay que contextualizar el proverbio también, pero Señor, no me des mucho porque entonces me alejo. Y Señor, dame poco para que no me des tan poco para no maldecirte. Pero Dios no piensa así. Como es una relación, todo lo que nutra la relación, Dios la va a enriquecer, Dios la va a añadir. Y básicamente el enriquecimiento de nuestra relación con Dios viene en estos aspectos. 1, suple para lo necesario. 2, suple para prosperar. 3, suple para cumplir el propósito. La bendición que Jehová te dio o que Dios te da es para que tú cumplas el propósito para el cual fuiste creado. Y si el propósito, por eso es que hay personas que tienen mucho dinero y personas que no tienen tanto dinero. Porque el propósito de los ricos es uno y el propósito de los que no son tan ricos es otro. Uno diría, ojalá yo fuera rico. Yo a veces me pongo a pensar y digo, si de mí dependieran miles de personas, si un error mío hiciera que miles de personas perdieran su empleo. Gracias a Dios no tengo esa responsabilidad. ¿Cómo dormir uno pensando en eso? Por ejemplo, ¿usted cree que un jefe
en términos normales, les será fácil decir a 2 o 3 personas que quedan despedidas sabiendo que tienen sus hogares, que tienen sus... Si es una persona normal, probablemente no. Qué feo tener que tomar esas decisiones. Pero hay gente a la que Dios le dio ese nivel de autoridad y de capacidad para hacerlo. Entonces, cuando Dios nos bendice, nos bendice para que tengamos lo necesario. Nos bendice para que prosperemos además. Pero también nos bendice para que cumplamos el propósito con el cual nos creó. No es necesariamente cierto que los ricos viven mejor que los pobres. Si bien sí tienen acceso a otras cosas que los pobres no. Pero el que se enriquece añade trabajo en su riqueza. Yo he hablado con varios comerciantes y con varios negociantes y les pregunto, y habitualmente el negociante trabaja más que el empleado. Habitualmente. Usted que es empleado sale de aquí a su casa a no hacer nada. El que es comerciante dice, yo mejor abro, tengo que abrir hoy, ¿cierto? El que tiene riqueza y tiene mucha riqueza, amanece en un país, almuerza en un país y se acuesta a dormir en otro país. La mayoría de gente rica se acuesta muy tarde y se levanta muy temprano. Porque sabe, la riqueza no ocurre porque sí, hay gente que trabaja en eso en forma. Pero no necesariamente la tiene más fácil que el que tiene menos. Hay muchas formas de enriquecer, pero hay pena alrededor del crecimiento de las riquezas. Se sacrifican los hijos, se sacrifican vacaciones. Muchos comerciantes en los primeros años de su negocio no conciben vacaciones. ¿Eso qué es? Vacaciones. Luego sí. Y yo te pregunto hoy, el mayor valor de la bendición de Jehová que enriquece es una relación que podemos tener con Él. ¿Qué tanto aprecias esa relación con Dios que te enriquece? Si tú tienes un problema, ¿cuánto vale una consulta con un especialista en psiquiatría o en psicología? ¿Cuánto vale? Mira, Dios te escucha gratis. ¿Quieres ir a llorar a algún lugar? ¿No sabes qué hacer? Busca un coaching, busca un asesor financiero. ¿Cuánto te vale? O puedes ir a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué hago? ¿Tienes problemas con tus hijos? Claro, ven, hagamos un taller, una consejería, eso puede costar o no, depende. O puedes ir a Dios a pedirle qué hago con mis hijos y Él no te va a cobrar. Aprecias y valoras el valor de la relación que tienes con Dios. Pero no solo eso, quiero ir allá al punto. ¿Disfrutas lo que hoy tienes? ¿O no lo disfrutas esperando algo que de pronto nunca llega? ¿Disfrutas lo que tienes? ¿Disfrutas donde vives? Yo quisiera vivir no sé dónde, pero oye, tienes un lugar donde vivir. ¿Disfrutas donde vives? Tal vez todos quisiéramos un mejor empleo, pero ¿disfrutas lo que haces? Por lo menos tienes un oficio o una ocupación en la cual ocuparte. ¿Disfrutas lo que haces? ¿Sabe? La mayor bendición es compartir la vida con uno que ha pensado, ha vivido y ha estado donde tú has estado. Porque Jesús vino y se hizo hombre y experimentó el sufrimiento, experimentó el desprecio, experimentó la necesidad. ¿Y sabe qué dice ese que ha experimentado todo eso? ¿Sabes qué? Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la mayor bendición. Disfrutas de la relación con aquel que piensa como tú y vivió como tú, pero que no pecó. Yo quiero decirte para terminar, no será más fácil tu vida cuando tengas esto o cuando tengas lo otro. Más bien, cuando entiendas que tu tristeza ha sido quitada, el dolor ha sido quitado, la enfermedad ha sido quitada, la condenación fue tomada un día por Jesús en la cruz del Calvario y la cargó por ti y por mí para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. No serás más feliz cuando añadas ceros a tu cuenta, serás más feliz cuando estés con Él. Y esa es la bendición de Jehová.
que enriquece y que no añade tristeza con él.